la escritura, la escritura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17 en esta ocasión. Acts chapter 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer los versículos 16 hasta el 23. Es bueno leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como usted lee la Biblia todos los días, pues queremos también que el domingo sea uno de esos días en que usted lee la Biblia, amén. Y leemos la Biblia porque sabemos que cuando leemos directamente de la Biblia es la única ocasión en la que podemos estar 100% seguros que es Dios quien habla. Amén. La escritura dice así: mientras Pablo esperaba a sus amigos, que si ustedes ven en los versículos anteriores estaban en otro lugar, mientras Pablo esperaba a sus amigos en Atenas, su espíritu se enardecía, se le revolvía el estómago a Pablo, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Han pasado 2000 años y la cosa no es diferente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole a Pablo, lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque, paréntesis, todos los atenienses y los extranjeros no eran más que unos chismosos, dice ahí, ¿verdad? En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, a ese Dios es que yo les voy a anunciar en el día de hoy. Pueden tomar asiento, el Señor añada bendición a su palabra. Estamos, como dicen en mi país, en la curvita de la Paraguay. Usted no va a saber lo que es eso, pero una carrera de caballos que era tradicional, o es tradicional allá, pues la última vuelta era la curvita de la Paraguay, ya cuando se estaba llegando al final. Estamos llegando al final de nuestra serie 2020. Analizando, caminando, viendo la vida de Pablo, básicamente, cómo Dios abrió sus ojos espirituales cuando se convirtió, cómo Dios abrió los ojos espirituales de la iglesia, de los líderes en Jerusalén para que los enviaran a predicar, cómo Dios abrió los ojos espirituales de la iglesia para que vieran la verdad. ¿Se acuerdan de que la salvación era por fe y no había que necesariamente someterse a los requisitos de la ley? Vimos también la semana pasada en el sufrimiento. ¿Qué veía Pablo y su amigo Silas, que estando presos, heridos, maltratados, en condiciones paupérrimas, en medio de una cárcel oscura, pestilente, en vez de quejarse, en vez de maldecir a Dios, en vez de preguntarse por qué, dice la Biblia, ¿qué hacían ellos? Cantaban a Dios y oraban en medio de la noche. Y vimos cómo Dios hizo un milagro, abrió las puertas. Y todo esto terminó con la conversión del carcelero de Filipo y su familia. Y vimos en aquella ocasión, con nuestros lentes especiales que nos ponemos cada domingo, ¿verdad? Muchas cosas interesantes. Vimos allí que Dios tenía un propósito en todas las cosas, que Dios nos fortalece en la debilidad, que las bendiciones de Dios son más grandes que los problemas que podamos tener, etcétera, etcétera. Hoy, dándole seguimiento a esta misma línea de pensamiento, queremos ver en nuestra cultura, porque Pablo va a entrar ahora, un hombre judío con antecedentes judíos, va a estar, no de turista, como hemos estado muchos de nosotros, pero en misión en la ciudad de Atenas, en medio de una cultura completamente diferente, una cultura greco-romana, helenista, completamente diferente a su cultura. ¿Y qué es lo que queremos ver? ¿Qué fue lo que Pablo vio en medio de esa cultura que nosotros podemos ver en medio de nuestra cultura que la gente no ve? Y la respuesta rápida que vamos a dar de entrada es que vamos a ver en medio de nuestra cultura, así como Pablo lo vio, al verdadero Dios. Amén.
Queremos identificar y ver en esta mañana al verdadero Dios. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque al leer la escritura de esta mañana y los pasajes que están antes de allí, dice allí la Biblia, y esta es la Nueva Versión Internacional, que Pablo en su viaje misionero con sus amigos estaban en otro lugar, él dijo, déjame ir a dar un paseíto por la ciudad a ver qué me encuentro. Y mientras Pablo estaba esperando que sus amigos llegaran, dice la Biblia que él le dolió el alma, dice la Nueva Versión Internacional. Yo dije hace un rato, le revolvió el estómago, ¿verdad? Porque más o menos eso es la misma expresión. Le dolió el alma al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y vamos a entrar en un minuto a esa parte. Si Pablo hubiera venido a New Jersey hoy, al Garden State Plaza, Willowbrook Mall, ¿qué otro mall importante hay por aquí? Mujeres, Palisade Mall, ya se lo saben todos. Yo quiero decirles en esta mañana que la historia no hubiera sido diferente. Pablo tal vez no hubiera visto estatuas de falsos dioses por todas partes en el mall, pero había mucha gente haciendo fila para comprar el último iPhone, mucha gente haciendo fila para comprar la última televisión UHD, HD, ¿cómo se llama? Antes eran HD, ahora hay UHD, HD, para comprar la última ropa de Victoria's Secret, para comprar el último perfume, el último carro, la última ropa, la última novedad. Y la gente, Pablo probablemente hubiera tenido el mismo sentir que tuvo al ver la gente entregada a la idolatría. Porque recordemos, idolatría no es solamente arrodillarse delante de una estatua. Esa es la forma más visible, la forma más rutinaria. Pero idolatría, en su contexto teológico, se define como poner en el lugar de Dios cualquier cosa que no sea Dios. Usted no tiene que arrodillarse delante de una estatua, usted no tiene que presinarse delante de un crucifijo para ser idólatra. En el momento en que usted pone cualquier cosa primero que Dios, eso, bíblicamente hablando, es idolatría. El lugar de Dios, solamente Dios lo puede ocupar. Y nosotros predicamos y enseñamos cuando tenemos la oportunidad de que en el creyente, en la vida del creyente, el orden debe ser primero Dios, después la familia, después su trabajo y después el ministerio de la iglesia. Y la gente dice, la iglesia de último lugar. El problema es que mucha gente confunde a Dios con la iglesia. Y quiere poner a la iglesia por encima de todo. Y no es así. Dios es primero. Y debajo de Dios depende si usted es ministro pagado o no, si es laico. Entonces usted debe combinar lo que es la familia, lo que es el trabajo, que para mantener la familia, lo que es el ministerio. Pero Dios siempre debe estar primero en todas las prioridades. O sea, Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida. Pero Pablo, como era un hombre que, a diferencia de muchos de nosotros, cuando veía lo que la gente no veía, valga la redundancia, porque él tenía unos lentes espirituales especiales puestos. Él decidió ir a la sinagoga primero, hablar allí con los judíos. En la sinagoga estaban los griegos que se habían convertido a judíos, que eran los prosélitos. Habló con ellos, les predicó, discutió. Después se fue al mercado, a la plaza, y allí habló con aquellos que no eran judíos y les enseñaba y les predicaba y compartía con todos ellos, porque el interés de Pablo era que estas personas pudieran tener una imagen clara del verdadero Dios. Dice la Biblia que en su interactuar con las personas se encontró con dos grupos de individuos, dos corrientes de pensamiento de la época, los epicúreos y los estoicos, quienes entablaron una conversación con él y dijeron, oye, ¿quién es este charlatán? Dice la Nueva Versión Internacional. Este es un charlatán, un hablador, uno que está predicando cosas raras, cosas que nosotros... Y raro, ¿verdad? Porque esta gente que le interesaba escuchar cosas nuevas todos los días, entiende que Pablo es un charlatán. Dice, parece que predica a dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de la resurrección. Atenas, para los que llevan anotaciones, era una ciudad tan idólatra que según estudios que consideramos, los atenienses tenían cerca de 30,000 dioses. Hace poco yo pensaba que los 3,000 dioses que tiene la India eran lo máximo, pero me enteré hace poco que en Atenas habían cerca de 30,000 dioses. Un escritor
de la época que fue a Atenas escribió diciendo: en Atenas es más fácil encontrarse con un Dios que encontrarse con una persona, ser humano. Era más fácil tropezar con un Dios en Atenas que tropezar con un ser humano. Y dentro de esa cultura viciada por corrientes de pensamiento antibíblicos, Pablo se encuentra con estos dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Ahora pregúnteme usted, ¿quiénes eran esa gente, pastor? Thank you, hermana. Mire, los epicúreos eran una secta, una corriente filosófica de pensamiento fundada por un señor llamado Epicuro de Samos, un buen bonito nombre para un hijo suyo. Epicuro de Samos, que vivió más o menos en el 347 a.C. en Atenas, hasta el 270. ¿Qué creían los epicúreos? Bueno, para que nunca se lo olvide, los epicúreos entendían que el fin de todo ser humano era alcanzar la felicidad, no importa de qué manera. Por supuesto, la felicidad para ellos no es la felicidad nuestra. Ellos usaban una palabra griega llamada ataraxia, donde si tú lograbas eliminar los problemas en tu vida, tú ibas a ser feliz. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿es posible eso, humanamente hablando? La Biblia enseña que la felicidad, y lo hemos predicado en este púlpito, no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en tener la capacidad de poder navegar en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, sabiendo que el Dios en el que hemos creído está con nosotros y nos fortalece. Los epicúreos decían, hay que evitar todo tipo de problemas, por eso muchos ni se casaban, porque sabían que en el matrimonio había problemas. Ellos no creían en el destino. Ellos creían que usted podría formarse su propio destino. Y usaban otra palabra griega llamada hedone, de donde viene la palabra hedonismo, porque ellos entendían que mientras más placer sexual usted disfrutaba, más feliz usted era. De ahí viene la palabra hedonismo. Hacían algún énfasis en la prudencia y en la virtud. Los epicúreos eran ese grupo de gente. Los estoicos, por otro lado, eran todo lo contrario. Los estoicos fueron una corriente de pensamiento fundada por Zenón, más o menos en el 300 a.C. Y para ellos el énfasis era la ética. Ellos creían en el destino, creían en la felicidad, pero estaban completamente apartados de las pasiones. Ellos eran los que creían que la materia era eterna y que Dios estaba en todas las cosas. Con gente con todo este bagaje, gente con todas estas preconcepciones, gente con toda esta manera de pensar, Pablo comienza a predicarles. Recuerde, Pablo no tiene una Biblia en la mano. La Biblia, estamos más o menos en el año 50 de la época cristiana. El Nuevo Testamento no se organizó y se aprobó hasta el año 300 después de Cristo. Pablo no podía hablarles a esta gente usando el Antiguo Testamento, porque a los griegos les importaba un pito lo que el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento era válido para los hebreos. Lo único que Pablo va a hacer, que ustedes lo van a ver más adelante, es que va a citar a uno de los filósofos griegos que ellos conocían para poder ponerlos en contexto. Pablo no podía decir, la Biblia dice, porque no había Biblia. Pablo no podía dar un tratado, no había tratado. Lo único que Pablo podía predicar era lo que nosotros hemos estado diciendo todas estas semanas, de que la iglesia primitiva solamente sabía tres cosas: que Cristo era el Mesías, que había resucitado entre los muertos y que vendría por su iglesia un día. Entonces ellos, interesados en el asunto, dijeron, vamos a llevar a este palabrero, a este predicador loco, y vamos a llevarlo al Areópago, para que allí nos explique ¿qué es todo esto que está enseñando? El Areópago, hay una foto actual de Grecia, donde probablemente se encontraba este lugar. El Areópago era un fórum donde la gente discutía política, religión, cualquier asunto nuevo. Se llamaba Areópago porque la mitología griega, que es bastante rica en enseñanzas morales, decía que Ares había asesinado a Jalirrotio, porque Jalirrotio había violado a su hija, pero que era hijo de Poseidón, uno de los 30.000 dioses que habían allí. Y como los dioses lo perdonaron, lo llevaron de castigo a ese lugar, a Ares, y de allí vino el nombre de Areópago. Solamente para los que llevan anotaciones. Dice la Biblia, en el pasaje que hemos leído,
que todos los atenienses y extranjeros que vivían allí solamente no hacían otra cosa que escuchar palabras nuevas. Cuando Pablo se le da la oportunidad, porque Pablo aprovechaba cualquier oportunidad que se le daba, él le dijo: ciudadanos atenienses, yo me doy cuenta que ustedes son muy religiosos. I give you that. O sea, yo los felicito a ustedes. Ustedes son extremadamente religiosos. Y de entrada, mis queridos hermanos, queremos decir en esta mañana que el hecho de que usted sea religioso no quiere decir que usted está en el camino correcto. El hecho de que una persona sea religiosa no quiere decir que necesariamente está sirviendo, adorando, teniendo relación con el Dios verdadero. Y Pablo dice: a mí me llama la atención que cuando yo recorro la ciudad, encuentro un montón de dioses. Allí estaba Afrodita, allí estaba Poseidón, allí estaba Zeus, allí estaba Apolos, allí estaba Atenea, el dios de la música, el dios del mar. Porque los atenienses tenían 12 dioses principales, y Zeus era el mayor de ellos, pero habían 30,000. Y dice Pablo: yo allí conocí a mi amigo Zeus, saludé a Afrodita, le dije hola a Poseidón, fui al panteón donde ustedes tienen todos los dioses. Ustedes son tremendos, yo los felicito. Ustedes tienen una estatua para cada dios. Y me llamó muchísimo la atención, dice Pablo, de que ustedes son tan religiosos que por si acaso había algún dios por ahí que ustedes no conocían, ustedes le hicieron un lugarcito y le pusieron un pedestal, porque no vaya a ser, ¿verdad?, que ese dios estaba de vacaciones dando vueltas por ahí, se aparece un día y diga: ¿dónde está la estatua mía? Y ustedes, como son gente tan precavida, dijeron: aquí está tu espacio, pero como no sabíamos quién tú eras, te la dejamos vacío. Y si usted va a Atenas en el día de hoy, allí se encuentra una pieza como esta donde dice: al Dios no conocido. Es un pilar, una plataforma con ningún dios arriba. Porque los atenienses, aparte de los 30,000 dioses que tenían, por si había alguno que ellos no conocían, querían asegurarse de que ese dios también tuviera su lugar. Y Pablo aprovecha la oportunidad y dice: ese dios que es missing, que falta, ese Dios a quien ustedes no conocen, a ese Dios es a quien yo les voy a presentar en el día de hoy. Y yo voy a querer procurar que ustedes vean, porque no están viendo ahora, y todo este tema ahora tiene que ver con la visión, a ese Dios a quien ninguno de ustedes ha conocido, porque nadie se los ha presentado. Y yo los invito a que saquen sus lentes espirituales, simbólicamente, entertainme, ayúdenme con esto. Y pónganselo. Porque el Dios que los atenienses no veían, nosotros lo vamos a presentar. ¿Lo vieron ya? Se pusieron los lentes. Apareció el Dios Jesucristo. Encima de la estatua, encima de la plataforma donde los atenienses la tenían preparada para cuando apareciera. Pues fíjense qué interesante. Los atenienses tenían razón. Había un Dios al que ellos no conocían. Y ellos tuvieron cuidado de prepararle un espacio para cuando ese Dios apareciera, como idólatras que eran, poder tener una estatua para ellos. Aunque el Dios nuestro, tú y yo sabemos, Pablo lo va a decir, no necesita estatua, no necesita casa, no necesita que lo representen físicamente, porque eres el Dios y Señor de toda la creación. ¿Qué era lo que veía Pablo? ¿Cuál era el Dios que Pablo conocía? ¿Cuáles eran las características de ese Dios desconocido que los atenienses iban a aprender en ese momento y que tú y yo tenemos que recordar en el día de hoy? Fácil. Número 1, con nuestros lentes espirituales puestos, Pablo les enseñó a los atenienses, y nosotros recordamos en el día de hoy, que a diferencia de los dioses falsos, que necesitaban ser elaborados con las manos, carvados en madera o esculpidos en mármol y puestos en un pedestal, el Dios nuestro ha creado todo lo que existe. Dios no solamente creó el universo, Dios, Jehová, Jesucristo, la Trinidad, no solamente son los responsables de la existencia de todo lo que tenemos en el día de hoy, pero ese Dios a quien Pablo le estaba presentando, abriéndole los ojos a los atenienses, el Dios en el que tú y yo hemos creído, es el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. No hay que ser teólogo, ni un experto, ni un superdotado para saber
que si existe un Dios, no debería ser, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que el hombre va al bosque, corta un pedazo de madera, lo lleva al taller, lo talla, lo convierte en una imagen, lo pone en un pedestal y se arrodilla delante de él. ¿No creen ustedes que eso es estúpido? Con todo respeto. Porque si existe un Dios allá afuera, creador y poderoso, yo lo que quisiera saber es, no que yo puedo crearlo a Él para adorarlo, sino yo quiero averiguar qué fue lo que Él hizo para crearme a mí. O sea, yo debería averiguar quién fue el Dios que me creó a mí para yo ir y adorarlo y servirlo. No yo adorar a un Dios que yo he creado, porque si yo lo he creado, por definición no es Dios. Un Dios que fue creado no, por definición no es Dios. Un Dios que tuvo que ser formado, que tuvo que ser labrado, que tuvo que ser creado por alguien, por definición no es Dios. El Dios en el que tú y yo queremos creer, el Dios al cual tú y yo queremos servir, el Dios a quien tú y yo le debemos respeto, adoración, honra y gloria, es al Dios que te creó a ti y te puso en esta tierra y te dotó de todos los recursos que Él ha creado. Hoy en día, el tema de la doctrina o la teoría de la creación no es popular. La gente prefiere creer en la evolución que creer en la creación. ¿Por qué? No porque no haya suficiente evidencia para entender que hubo una mente creadora extraordinaria detrás de todo lo que existe y que en la evolución hay un montón de hoyos que los mismos científicos no pueden explicar. Pero la gente prefiere creer en la evolución y no en la creación, porque si creen en la creación van a tener que darle cuentas al Dios vivo. Mientras que si creen en la evolución es más fácil decir, nosotros somos producto de un accidente, somos producto de una chepa, como dicen en mi país, somos producto de un error y por lo tanto no tenemos por qué rendirle cuenta a nadie. Pero Pablo va a decir, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en el mundo hay es el Señor del cielo y de la tierra. Dios no vive en templos construidos por hombres, porque imagínense un Dios que necesite un templo para vivir. ¿Qué Dios es ese? Dios no se deja servir por manos humanas como si se necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida eterna y aliento a las cosas. Por eso que miren, este sermón no tiene nada que ver con diezmo y ofrenda. Eso viene después, se lo prometo. Pero a veces la gente viene a darle los 2 cheles que le da Dios, pensando como que Dios necesita los 2 cheles suyos. Dios no necesita 2 cheles suyos. Dios fue el que le dio a usted todo lo que usted tiene. No estoy enojado, solamente estoy... Como si usted estuviera haciéndole un favor a Dios. Como si Dios necesitara que, ay, la hermana no trajo el diezmo y ahora ¿qué vamos a hacer? Dios es rico, Dios es poderoso, Dios te dio la vida, Dios te dio el trabajo, Dios te dio la salud para trabajar. Dios fue que te consiguió el empleo y lo que tú tienes lo tienes porque Dios te lo dio. ¿Y cuál es el problema entonces de devolverle a Dios la miseria que Él pide que le devolvamos? Casi siempre cuando alguien habla y dice, yo no creo en el diezmo, lo que está diciendo yo no quiero dar ni un centavo, porque el que cree, el que está agradecido por lo que Dios ha hecho, no tiene ningún problema en traer sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Eso es otro tema. No solamente Dios es un Dios creador, Pablo le va a decir a los atenienses, el Dios en el que yo creo, el Dios verdadero, que ustedes no están viendo ahora que está en esa estatua y ese pedestal, es un Dios personal. En aquella época, los dioses eran impersonales, o sea, como ciertas religiones en el día de hoy, que la gente va a la iglesia, le tira una moneda, le prende una vela, hace cualquier cosa y sigue caminando. Hay 2 posiciones teológicas, el deísmo y el teísmo en teología. Los deístas son aquellos que dicen, Dios existe, creó el universo, la tierra y los seres humanos y se fue de vacaciones. Y nunca más supimos de Él. El teísmo dice, no, Dios existe, creó al hombre, el cielo, la tierra, y Dios está en control y en relación personal con su creación. Los atenienses eran deístas. Ellos decían, Dios creó todos los dioses, pero los dioses tienen su fiesta por allá, los dioses viven su vida por allá, los dioses no tienen... Ellos vienen y visitan de vez en cuando, pero no tienen una relación personal con nosotros. La Biblia dice que el Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios a quien nosotros le importamos. Es un Dios que cuida de nosotros. Juan 10:3 dice que las ovejas de Él oyen su voz y Él las conoce sus nombres, sus ovejas las siguen. Mateo 6:32 dice que el Padre Celestial sabe las cosas que tenemos necesidad y Él las provee.
Pablo le va a decir a los atenienses, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está cerca, Dios está aquí, Dios está accesible, Dios está esperando que nosotros entremos en una relación personal con Él. Cuando tú te sientas que Dios está lejos de ti, mira a ver quién fue que se movió, porque Dios sigue estando en el mismo lugar. Él es un Dios personal, Él es un Dios a quien le importa tu vida, porque a veces parece como que no le importamos a Dios. ¿Se acuerdan que hemos predicado mensajes diciendo, parece que no le importamos a Dios? Tú has venido a la iglesia hoy, discouraged, decepcionado, Dios quiere levantarte. Has venido deprimido, Dios quiere darte aliento. Te sientes espiritualmente sucio, Dios te quiere limpiar. ¿Te has sentido rechazado alguna vez? Dios te abre sus brazos amorosos y te dice, yo te recibo. ¿Estás cansado? Burn out. Dios te está diciendo en esta mañana, en mí tú vas a encontrar toda la fuerza y los recursos que tú necesitas para seguir hacia adelante. Aquel que fue que es el pan de vida, comenzó su ministerio como el pan de vida, murió hambriento. Aquel que es el agua de la vida, terminó su ministerio sediento. Aquel que se cansó en el camino es nuestro descanso en el día de hoy, dice la Biblia. Aquel que pagó taxes, impuestos por nosotros, es el Rey soberano del universo. Aquel que en un momento determinado fue llamado Satanás por los enemigos, echó fuera demonios. Aquel que tuvo que orar en la tierra por nosotros es el que escucha nuestras oraciones en el día de hoy. Aquel que lloró en un momento, dice la Biblia, enjugará toda lágrima en nuestros ojos y nos limpiará las lágrimas. Aquel que fue vendido por 30 monedas de oro fue quien nos rescató y nos compró para hacernos posesión suya y sentarnos a su lado en el reino de los cielos. Aquel que fue llevado como cordero inmolado al matadero, dice la Biblia, que Él es el buen pastor que cuida de su rebaño. Este Dios en el que nosotros hemos creído, este Dios que Pablo le estaba presentando a los atenienses, es un Dios personal que en un momento dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo no me haré el loco, sino que entraré, cenaré con Él, estaré con Él y Él conmigo, porque Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Él no está lejos, Él no es un Dios que se encuentra en otra dimensión, es un Dios personal. En tercer lugar, Pablo se va a asegurar de decirle a esta gente, y nosotros tenemos que reconocerlo, que Dios es un Dios que procura y busca el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Él es un Dios justo, es el último punto que vamos a ver. Él es un juez. Pero Dios quiere darnos a ti y a mí la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Fíjense, Pablo le dice a los atenienses, siendo descendientes de Dios, porque Dios nos creó, no debemos pensar que la divinidad es como el oro, la plata o la piedra. O sea, si Dios es Dios y nosotros somos imagen de Dios y nosotros no somos ni de oro, ni de plata, ni de bronce, Dios no puede ser ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Por eso que es una estupidez usted hacer un Dios de oro o un Dios de mármol o un Dios de madera. Es ridículo. O escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto. O sea, Dios dijo, ok, yo le voy a perdonar a usted su ignorancia. Yo voy a perdonarles a ustedes toda la bobería que ustedes han hecho. Y le voy a dar la oportunidad a todos ustedes de que se arrepientan. Ahora, ¿por qué quiere Dios que nosotros nos arrepintamos? Porque Dios no quiere que disfrutemos de nuestra vida. Porque Dios quiere robarnos el gozo. Porque Dios es un Dios tirano que, ¿verdad? Como algunas religiones o algunos pensamientos que dicen, no, usted no puede reírse, usted no puede gozar, usted no puede disfrutar. Dios es un Dios así, seco, que quiere que nos arrepintamos. No, la Biblia dice en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. ¿Para qué? A fin de que vengan a tu vida tiempo de descanso. Hechos 3:19, NBI. Dios quiere traer descanso a tu vida. Dios quiere traer bendición a tu vida. Dios quiere traer gozo a tu vida. Dios quiere traer paz a tu vida. Y la única manera que tú puedes encontrar eso es cuando tú te arrepientes de tus pecados y aceptas
el regalo de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Y con Él vienen todas las cosas que Dios promete. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está presente, es un Dios creador, es un Dios personal que está envuelto con cada uno de nosotros. Es un Dios de arrepentimiento que está buscando el bienestar de cada uno de nosotros. Y finalmente, Dios es un Dios justo que traerá juicio. Y el Evangelio, cuando es predicado, no puede quedarse solamente en la gracia y misericordia de Dios, porque parte del Evangelio es también la justicia de Dios. Pablo le va a decir a los atenienses, Dios ha fijado un día, y eso es bíblico, en el calendario de Dios. Yo no sé si Dios tiene un calendario de papel o una computadora, pero lo que sea, ahí hay un día en que Él va a juzgar al mundo con justicia. Y el común denominador, la referencia que Dios va a usar para juzgar al mundo es la persona de Jesucristo. Él ha designado a Cristo. Y para darnos prueba de que esto es así, Él levantó a Cristo de entre los muertos. Para que el mundo tenga evidencia, certeza de que el juicio de Dios va a venir en referencia a la respuesta, ¿qué hiciste tú con Cristo? Él lo levantó de entre los muertos. Y Cristo es el que va a venir un día. Y por Cristo seremos juzgados. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, no tienen nada que temer ese día. Pero aquellos que rechazaron a Jesucristo, aquellos que lo odiaron, aquellos que lo maldijeron, aquellos que no quisieron nada que tener que ver con Él, van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Ahora bien, como Pablo no tenía una Biblia, nosotros gracias a Dios tenemos la Biblia y podemos ir allí y aquí, y Pablo no tenía otros recursos. Lo único que Pablo tenía era su testimonio y la verdad de que Cristo había resucitado. Cuando usted estudia historia de la iglesia, particularmente los primeros 5 siglos, muchos de los padres apostólicos y otros líderes de la iglesia primitiva tenían a veces que usar elementos de la cultura para poder enseñar verdades espirituales. No sé si usted conoce la leyenda del ave fénix en la mitología griega. El ave fénix llegaba un momento en que se consumía en fuego y se convertía en cenizas. Pero de esas cenizas nacía otra ave más rejuvenecida, más fortalecida, con plumas más bonitas y todo eso. Y uno de los, San Clemente, uno de los padres apostólicos, usaba esta ilustración para que la gente entendiera de que Cristo, de cómo Cristo había resucitado, de que Cristo había ido a la cruz por nosotros, había sufrido, había sido martirizado, había muerto, había sido puesto en un sepulcro, pero de allí resucitó en poder y gloria. Y los atenienses y los helenistas y todos los que escuchaban que esto podían hacer la comparación. Nosotros hoy no necesitamos ir a la mitología griega porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Pero mucha gente no entiende que cuando Dios vaya a juzgar al mundo, no va a importar si usted cree o no cree en Dios. Déjeme explicarle. Si usted toma su vehículo en el día de hoy y sale a 90 millas por hora por la 95, diciendo yo no creo en la ley, yo no creo en la ley, a ratito lo va a parar un trooper que mide como 7 pies. ¿Usted lo ha visto? Lo va a parar y usted va a decir, yo no creo en los troopers, yo no creo en los troopers. El trooper le va a pedir su licencia y le va a dar un ticket. Y usted va a decir, yo no creo en la justicia, y usted va a ir a la corte y va a haber un juez. Y usted va a decir, yo no creo en el juez, y el juez le va a dar una multa. Y a lo mejor le va a dar punto a la licencia, y a lo mejor va a estar preso. Y usted en la cárcel va a estar preso. Y dice, yo no creo en la cárcel, pero usted está preso ya. No importa si usted cree o no cree, no importa si usted cree en la ley, no importa si usted cree o no cree en el trooper, no importa si usted cree o no cree en el juez, no importa si usted cree o no cree, al final la justicia se va a llevar a cabo. Porque no tiene... Aquella gente dice, yo no creo en Dios, yo no creo en el juicio, yo no creo... ¿Eso qué importa? Dios sigue siendo Dios aunque usted no crea en Dios. Y la justicia de Dios se va a poner de manifiesto y va a ser ejecutada, crea usted o no crea en Dios. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia, lo que pasó después que Pablo dijo todo lo que dijo y les explicó todo esto a los atenienses y les recordó todas esas cosas? Mira lo que dice la Biblia.
Cuando ellos oyeron de la resurrección, se tiraron al piso a llorar de arrepentimiento, destruyeron todos los ídolos que tenían y adoraron a Dios. ¿Dice así la Biblia? Por supuesto que no somos lo inventé yo. Es para ver si ustedes están despiertos. Eso no lo dice la Biblia. Ellos no hicieron nada de eso. Lo que dice la Biblia es que hubieron 3 reacciones del público cuando Pablo terminó de hablar, que son las mismas reacciones que la gente tiene en el día de hoy cuando se predica el Evangelio. Unos dijeron, cuando oyeron de la resurrección, se burlaron de Pablo. Vuelto la risa. ¡Ah, cuá, 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 cuá! Y usted cree que porque alguien se burla de usted en el día de hoy por ser cristiano está haciendo algo nuevo. 2000 años atrás los atenienses se burlaron de Pablo por predicar la resurrección de Jesucristo. Y usted, que no le da por los tobillos a Pablo, se siente mal porque alguien se burla de usted. No olvídese de eso. Gócese, dice la Biblia, alégrese. 3 reacciones del público cuando Pablo terminó de predicar. Los primeros se burlaron. Dijeron, tú estás loco. El segundo grupo dijeron, ¿tú sabes qué? Lo vamos a pensar. En otra ocasión nos vamos a reunir contigo, vamos a hablar del asunto. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Cuántos de los que están aquí, alguien se ha burlado de usted por ser cristiano? Mire, usted pensaba que usted estaba solo, mire, baje la mano. ¿Cuántas personas, la gente ha dicho, sí, otro día, yo voy a la iglesia, otro día, usted pensaba que usted estaba solo, mire. Pero un tercer grupo de personas, dice la Biblia, creyó. En ese momento, Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, la Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros más. Cada vez que se predica el Evangelio, en cualquier contexto cultural, en cualquier situación, las personas o van a rechazar el Evangelio, o van a decir otro día, o finalmente, muchos van a tener la bendición de creer lo que la Biblia enseña, y van a poder, sus ojos espirituales van a poder ser abiertos, para ellos ver en medio de tanta confusión, de un mundo tan convulsionado, en un mundo donde hay tantos dioses en el día de hoy, en un mundo donde hay tantas distracciones en el mundo de hoy, es difícil para la gente encontrar, identificar al verdadero Dios. Y eso es lo que hemos querido hacer en esta mañana. Nos ponemos de pie. Tenemos la oportunidad, si usted en el día de hoy no había encontrado al verdadero Dios, si usted todavía estaba confundido con tantas religiones y tantas mojigangas que la gente dice allá afuera, hoy te hemos explicado lo que Pablo les explicó a los atenienses 2000 años atrás, para que ellos pudieran descubrir el verdadero. Un grupo de esas personas tuvo el privilegio de conocer y tener una relación personal con el verdadero Dios y están en el cielo hoy. Creemos eso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia donde Dios, el Dios personal, ha contestado una oración en su vida? Ese Dios que resucitó a Cristo entre los muertos, a quien Pablo predicaba, es el mismo Dios que nosotros hemos creído en el día de hoy. Es el Dios con el cual muchos de nosotros tenemos una relación personal. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinar el rostro. Y si tú estás aquí en esta mañana y todavía tú no has tenido el privilegio, la oportunidad de tener una relación personal con el Dios vivo, el Dios creador, el único y verdadero Dios, el Dios que no necesita templos ni estatuas, porque Él fue que creó todo y es el dueño del universo. En esta mañana te vamos a dar la oportunidad de que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor y comiences una nueva vida, un nuevo caminar de la mano del único y verdadero Dios. Lo único que tú tienes que hacer es repetir en tu corazón esta oración, en tu mente. Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados en el día de hoy. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que Él se ofreció como un sacrificio por mí. Yo me entrego a ti, Señor,
en esta mañana y te pido que me perdones, que entres en mi vida y que me des la salvación y la vida eterna que tú has prometido a aquellos que creen en ti. Yo me entrego a ti en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia sigue orando con los